Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Django. En esta ocasión veremos cómo crear un API. Como ya sabéis, las APIs se utilizan para intercambiar información entre aplicaciones. De esta forma es posible desde nuestra aplicación ofrecer nuestros datos a aplicaciones de terceros o también recibir llamadas para guardar nueva información. Es importante puntualizar que en este vídeo vamos a ver cómo crear un API únicamente utilizando Django. Si queréis crear en un futuro APIs más potentes con más funcionalidades, os recomiendo que utilicéis el Django REST Framework, que viene a ser un framework que nos da ya algunas posibilidades más potentes con autenticación y bueno, para crear servicios web que escalen ya en producción para más usuarios. Vamos a comenzar creando nuestro proyecto Django. Para ello, acordaros de entrar en vuestro entorno virtual mediante el comando work-on. Si tenéis alguna duda sobre cómo crear y trabajar con entornos virtuales, podéis ver el vídeo que tenéis arriba a la derecha. Bien, una vez en nuestro entorno virtual, escribimos Django admin, seguido del comando start project, el cual se utiliza para generar nuevos proyectos de Django, y elegimos el nombre que queremos dar a nuestro proyecto. En este caso vamos a llamarlo Company API Project. Una vez creado, entramos dentro del directorio que se habrá creado con ese mismo nombre mediante el comando cd Company API Project, y es aquí, dentro del proyecto, donde crearemos una nueva aplicación mediante el archivo manage.py, el comando startup, y le damos el nombre que queramos a nuestra aplicación. Una vez nos ha creado ya toda la estructura de nuestra aplicación, podemos abrir nuestro IDE o editor de código favorito y entrar a ver que todos los directorios se han creado correctamente, como podéis ver aquí en el lado izquierdo de la pantalla. La primera cosa al crear una aplicación de Django, como ya sabéis, es añadir esta aplicación en el array installed apps de nuestro proyecto. De esta manera, Django ya tendrá en cuenta que hemos creado o que vamos a crear una nueva aplicación. Seguidamente lo que vamos a hacer va a ser incluir las URLs de esta aplicación a las de nuestro proyecto. Lo primero de todo, vamos al archivo urls.py, donde indicaremos a Python, a Django en este caso, que haga caso o incluya las URLs que crearemos dentro de nuestra aplicación. Eso lo hacemos mediante una nueva entrada en URL patterns, añadimos un path nuevo y mediante include le decimos que tenga en cuenta companyapi.urls. Con esto ya hemos terminado de modificar los ficheros relativos a nuestro proyecto. Ahora ya trabajaremos sobre nuestra aplicación. Vamos a comenzar definiendo la estructura de datos que vamos a manejar en nuestra aplicación. Para ello, como ya sabéis, tenemos que definir uno o varios modelos dentro de nuestro archivo models.py. Los modelos se definen como clases, por lo tanto tendremos que crear una nueva clase, en este caso la vamos a llamar Company. No es muy difícil de imaginar que nuestra aplicación llamada Company API App lo que hará será guardar o compartir datos de empresas, de compañías, ¿no? Por lo tanto, vamos creando nuestro modelo con los distintos campos que vamos a ofrecer de nuestras empresas, como el nombre, el email o la página web, por ejemplo. Para no hacerlo tampoco excesivamente complejo, vamos a crear todos los campos de tipo charfield, es decir, van a ser campos de texto, cadenas de caracteres de diferente longitud. En este caso indicamos mediante el atributo maxLength cuál será el tamaño máximo de cada uno de los campos, y con esto ya habremos definido nuestro modelo llamado Company. Una vez tenemos ya completado todos los campos de nuestro modelo, nos vamos a ir a definir las vistas. Como ya sabéis, las vistas las encuentran en views.py y se pueden definir o bien como clases o como funciones directamente. Nosotros las vamos a definir como clases y estas clases dentro van a tener distintas funciones para recibir esas llamadas tipo get, post, put o delete que nos van a hacer los usuarios o otras aplicaciones desde fuera. La diferencia principal respecto a una aplicación Django tradicional es que nosotros no devolveremos ya páginas HTML completas, aquellas que hacíamos mediante plantillas o templates, sino que devolveremos información o datos en formato JSON, o también cuando recibamos peticiones para almacenar algo lo guardaremos en la base de datos y si es necesario o así lo consideramos devolveremos una respuesta, ya sea un OK o en formato JSON el mismo dato que hemos almacenado o lo que nosotros queramos. Si os preguntáis por qué vamos a devolver los datos en formato JSON,
Pues bueno, contestaros que suele ser el formato más habitual para el intercambio de datos en Internet o entre aplicaciones. Antiguamente era el XML, pero con la llegada del JSON se vieron distintos beneficios, ¿no? O puntos fuertes que tiene respecto al XML, y este último ha derivado ya su uso más a ficheros locales de configuración. Seguimos, como os decía, creando esta vista, que será una clase, y tendremos todos los métodos que he comentado: get, post, put, delete, ¿vale? Métodos que al fin y al cabo, en función del tipo de petición HTTP que nos llegue, se ejecutará un método u otro. Dejo comentado de momento el cuerpo de cada función para que veáis que poco a poco luego iremos completando este código. Vamos a empezar por lo más sencillo: devolver un listado de objetos company. Esto lo conseguiremos desde el método get, ya que la petición que nos llegará será de tipo get. Para ello importamos lo primero de todo la clase company, ya que va a ser el modelo que vamos a utilizar para recuperar todos esos registros de la base de datos. Creamos una nueva variable, vamos a llamarla list, y mediante la función all de company.objects.all recuperaremos todos los objetos, como hemos comentado, de la clase company. Una vez que ya tenemos este listado de objetos o de registros en nuestra variable list, lo que tenemos que hacer es hacer un return, devolverle al cliente que nos ha hecho la petición el listado de objetos. Como hemos comentado antes, lo haremos en formato JSON, así que para esto tendremos que importar la librería JSON Response del paquete django.http. Una vez ya hemos hecho esto, podemos escribir el código return JSON Response y le pasamos dos parámetros. En primer lugar, el listado de objetos que vamos a devolver, y como segundo parámetro indicamos el valor false. Con esto queremos decir que no vamos a devolver un objeto JSON, sino que vamos a devolver un array de objetos JSON. Así que es necesario indicar este parámetro específicamente. Vamos a cambiar el nombre de nuestra clase, de esta vista que hemos creado, y le vamos a poner el nombre list, ya que se refiere a la devolución de un listado de objetos. Y a continuación lo que vamos a hacer va a ser crear otra vista distinta, otra clase nueva, que lo que hará será devolver un único objeto. Es decir, el anterior era el listado de todos estos objetos y ahora solo queremos un registro en concreto, y nos pasarán el ID de ese objeto o registro que queremos devolver. Por eso, en lugar de llamar a la función all, llamaremos a la función get y le pasaremos la primary key, ese ID del objeto que queremos devolver. Añadimos también esa primary key, esa variable pk, que la recibiremos desde la llamada. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora en este primer tutorial va a ser simplificar un poco. Vamos a eliminar todas las funciones post, get, delete, ¿no? Para dejar únicamente las llamadas get, es decir, las peticiones que nos hagan para todo el listado o para un registro en concreto. Ahora vamos a definir las URLs. Para ello, ya sabéis, en el archivo de settings.py tiene que estar incluidas la sentencia, el path que incluya las URLs de nuestra aplicación, y luego dentro de nuestra aplicación creamos el fichero urls.py. Como ya sabéis, dentro de este fichero vamos a tener que crear un array llamado urlpatterns, en el cual incluiremos todos los paths, todas esas direcciones o URLs en las que nuestra aplicación estará escuchando las posibles peticiones que le vengan de clientes. En nuestro caso van a ser dos: una que vaya a ese listado de todos los objetos, que los devuelva en formato JSON, y otra para devolver un objeto en concreto a partir de su ID. Vamos a ir por partes poco a poco, y en primer lugar vamos a generar únicamente esa URL, ese path que devuelva todo el listado de los objetos company, todo el listado de empresas. Los parámetros que hay que pasarle a la función path son, en primer lugar, la dirección o URL en la que se recibirán estas peticiones, en este caso company. En segundo lugar, la vista que se va a hacer responsable de recibir esa petición y devolver el JSON. Y por último le pasamos una etiqueta opcional para nombrar esta ruta. Con esto en principio ya tenemos todo lo necesario para crear esta API JSON, esta API que devuelva un listado de empresas. Solo nos falta una cosa: los datos. Así que, como ya sabéis, Django viene con una aplicación de administrador que nos permite incluir datos, insertar datos en nuestra base de datos de forma muy ágil. Para eso, acordaros que había que ir al fichero admin.py y ahí registramos nuestros modelos, es decir, los modelos que van a aparecer en este administrador, en este dashboard de administración, para luego insertar, editar o actualizar datos. Lo incluimos escribiendo admin.site.register
y le pasamos el nombre de nuestro modelo, en este caso company, lo guardamos y vamos a crear un superusuario para esta aplicación de administrador. Casi se me olvida, antes de crear ese superusuario para la aplicación de administrador, tenemos que ejecutar las migraciones para que se guarden esos cambios de nuestro modelo en la base de datos. Es decir, a partir de nuestro modelo, de lo que hemos definido en models.py, se tendrán que generar las tablas en nuestra base de datos. Para ello teníamos que ejecutar dos comandos. Uno era el make migrations, que preparaba esa ejecución, esas inserts, esas create tables que se van a ejecutar en nuestra base de datos, y el segundo, el migrate, que lo que hace es simplemente lanzar esas órdenes que ha creado en el make migrations. Una vez ya tenemos preparada la base de datos, ahora sí, lanzamos el comando create superuser y nos irá pidiendo los distintos datos, como el username, email, password. Bueno, vamos introduciendo todos los datos que nos va pidiendo. Al introducir la contraseña también nos podrá decir, como en este caso, que se trata de una contraseña demasiado común. Como se trata de un proyecto local, no nos importa, le damos a yes y ahora vamos a lanzar pi manage.py run server para lanzar nuestro servidor. Como ya sabéis, el servidor se lanza en la dirección local 127.0.0.1 en el puerto 8000, en este caso, así que abrimos un navegador, en mi caso he abierto Firefox, introduzco la dirección y me va a decir que tengo dos aplicaciones disponibles, el admin y el de API. Como queremos ahora entrar en el dashboard de administrador, entramos y vemos ahí que podemos empezar a introducir todos los modelos de todos los datos del modelo company que queramos. Así que vamos a ir generando varios de ellos para que así luego tengamos un set de pruebas. Voy a pasar a cámara rápida a este paso para no entretenernos demasiado. Y con esto ya tenemos un juego de datos creado. Nuestra base de datos tendrá varios registros. Para probar que nuestra API funciona correctamente, lo que tenemos que hacer es navegar a la URL que le hemos dado, ¿no? En este caso era /company. Así que intentamos entrar y vemos que nos ha saltado un error. En este caso se trata de un error bastante típico. Hemos olvidado poner los dos paréntesis al final de asview en nuestro path, en nuestro urls.py. Recargamos y vemos que en este caso es otro error que nos dice que tenemos un problema en la serialización de objetos, es decir, al convertir estos objetos en JSON. Volvemos a nuestro código y vemos que tenemos un error, ya que le estamos pasando en el último parámetro un false y lo que hay que poner es safe igual a false. Guardamos y volvemos a probar y vemos que seguimos teniendo un error. Bueno, pues días como hoy en los que estamos un poco espesos, lo que tenemos que hacer es ir paso a paso. Vamos a ir a nuestro código y claro, aquí estamos viendo que le estamos pasando al JSON el listado de valores de forma incorrecta. Lo que tenemos que hacer es convertir este query set que nos está devolviendo Django, en este caso, a una lista de valores, ¿no? Entonces tenemos que llamar a la función values y hacer un casting de esto a una lista, llamando a la función list. Para que no tengamos ningún problema, yo sí que recomiendo cambiar el nombre de nuestra variable de list, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, clist, ¿no? Company list. Así no vamos a mezclar el nombre de una función con el nombre de una variable. Así que cambiamos el nombre, actualizamos y volvemos a probar nuestro código. Volvemos al navegador, recargamos y vemos ya cómo se muestra el listado de objetos JSON perfectamente. Todos esos datos que hemos ido registrando mediante la aplicación administrador. Si queremos ahora añadir ese nuevo path, esa URL para devolver una única empresa, una company, por el valor de su ID, ¿no? A través de su ID, vamos al urls.py, añadimos el nuevo registro, importante, no olvidarnos de la referencia a esa variable, ¿no? Ese integer pk, ¿vale? Le indicamos la pista que toca, en este caso era company detail view. Normalmente solemos seguir esa convención, las vistas que devuelven un listado, les ponemos la palabra list, las que son simplemente del detalle de un registro, les ponemos detail. También le añadimos una etiqueta name, hacemos el import de esa vista de company detail view, que no se nos olvide para que no dé error, guardamos y volvemos a nuestras vistas, al views.py, para ver cómo teníamos todo definido. Vamos a cambiar el nombre de la variable, ya que ahora no devolvemos un listado, vamos a llamarle company, que parece que representa un poco mejor lo que estamos devolviendo. Y ahora no vamos a tener que hacer una conversión a una lista, pero sí que vamos a tener que convertir
este formato de datos que nos devuelve Django desde la base de datos a un diccionario. Eso lo conseguimos con la función model2dict, que no está disponible por defecto, sino que hay que importarlo, ¿vale? Así que en la parte superior del archivo views.py hacemos el import del model2dict, ¿vale? Que tenemos dentro del paquete django.forms.models, y ya simplemente lo añadimos en ese JSON response pasándole como parámetro nuestra company, nuestro objeto. Para probar volvemos al navegador. Como podéis ver tenemos ahí los IDs, así que vamos a probar con uno de ellos. Lanzamos la acción de cambiar de URL y aquí vemos cómo nos ha devuelto ese JSON correctamente. Si ponemos el ID 2, pues veremos cómo nos está devolviendo únicamente el registro de ID 2. También podemos complicar nuestra API un poco más. Por ejemplo, en lugar que nos devuelva todo el listado de objetos, decirle que nos haga una query concreta. En este caso vamos a hacer por nombre. Como lo vamos a especificar mediante un parámetro llamado name, añadimos un if que nos compruebe si dentro del request.get nos están enviando un parámetro, una clave que se llame name. Si esto es así, lo que vamos a hacer va a ser un filtrado de objetos por este parámetro, por el valor de name. Una vez hemos escrito ya la sentencia para devolver todos los objetos que contengan el name que nos pasen, vamos a hacer también la parte del else, que es decir, si no nos especifican nada, devolvemos todos, mantenemos el all. A la hora de ir a probarlo, vamos a pasarle un parámetro, por ejemplo en este caso name abc, ejecutamos y vemos cómo nos ha hecho el filtrado correctamente. Solo está devolviendo aquellos objetos que encajan. Lo mismo que si en este caso le pasamos xyz. Si ponemos company, que es una condición que cumplen el name de los dos objetos, pues nos devuelve todos. Y si ponemos un name que ninguno de ellos cumple, pues no nos devuelve ningún objeto. Y con esto ya hemos finalizado el vídeo de hoy. Hemos visto cómo crear un servicio web, un API para devolver un listado de objetos o un objeto en concreto en función del ID que nos pasen. Espero que a partir de ahora ya podéis ponerlo en práctica y empezar a generar vuestras propias APIs.